Juan, capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu bondad al permitirnos llegar hasta aquí, la capilla, y reunirnos como iglesia, como hermanos. Primero para agradecerte, para alabar tu nombre y para glorificarte a ti. Y para estudiar tu palabra que nos ilumina, que nos guía, que nos alumbra. Mira a los hermanos que vienen de camino, mira a los que no van a poder llegar, y danos tu bendición, Señor, y tu dirección. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, estamos en la primera carta de Juan, y como ya dije hace un momento, entramos al capítulo 3 en la ocasión anterior en que hablamos de esta carta. Y en esa ocasión hablamos con el tema el maravilloso amor que el Padre nos da. Qué hermoso, qué grande es el amor de Dios para con nosotros. Necesitamos pensar más en esto, en cómo Dios nos da su amor, todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mirad cuál amor. Una cosa que hace Juan es llamar nuestra atención para que nos demos cuenta. Él quiere que notemos, que no pasemos por alto este amor, sino que lo veamos, porque es un amor grande e incomparable. Digo el Señor Jesucristo que no hay un amor más grande que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor puso su vida por nosotros, siendo rebeldes, enemigos, separados de Él. El Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, mostrando así ese gran amor de Dios. Pero además de eso, el amor de Dios lo recibimos por pura gracia. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Nos ha dado su amor no porque nosotros lo merecemos, sino porque en su gracia y en su misericordia Él quiso hacerlo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y entregó a su Hijo por nosotros. De esa manera hemos recibido esa manifestación de amor de parte de nuestro Padre Dios. Ahora, es importante que los creyentes tengamos presente esta verdad de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y Él lo hizo porque envió a Jesucristo, quien murió por nosotros. Y habiendo recibido a Cristo, en el nuevo nacimiento entramos a la familia de Dios. Y ya usted y yo somos parte de esa familia. Somos hijos de Dios. Hemos nacido por su gracia en Cristo. Recuerde que el Señor dice, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que a todos los que le recibieron a Cristo, les ha dado ¿qué? Derecho, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Y nuestros ojos fueron iluminados, los ojos espirituales fueron iluminados y conocimos al Señor. Y conociendo al Señor, entonces, hemos entrado a esa familia de Dios. Claro, señalábamos en la ocasión anterior que al hacernos hijos de Dios, también tiene sus consecuencias. Y como dice aquí, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? A Cristo. No lo conoció, no lo aceptó, ni lo acepta.
a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, hermanos, nosotros los creyentes tenemos el grandísimo privilegio de ser hijos de Dios, pero debemos estar conscientes también de que esto nos trae a nosotros enemistad con el mundo. Enemistad con el mundo. Yo señalaba también en esa ocasión que a veces caemos en el error de querer ser simpáticos para el mundo, en situaciones que no nos corresponden. Muchas veces la misma enemistad con el mundo, el rechazo del mundo, evidencia que somos hijos de Dios. Pero humanamente, a veces por los afectos, por el deseo de ser reconocidos, nos identificamos con alguna cosa del mundo y esto no nos conviene a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y el hijo de Dios no se une, no debe unirse en yugo desigual con la gente del mundo. Y esto implica muchas cosas, hermanos. Esto implica muchas cosas. Y entonces hay que tomar esto en cuenta. Somos peregrinos y extranjeros y como tales hay que cuidar esa manera de vivir como creyentes, como cristianos en el mundo. Terminamos ese estudio, hace algunas semanas ya, introduciendo el tema, la esperanza de los hijos de Dios. Porque como hijos de Dios tenemos una esperanza gloriosa, hermanos. Y entonces aquí dice, en los versos que hemos leído, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de los hijos de Dios. Ya les comenté que hay algunos maestros bíblicos que enfatizan el hecho de que en el original, cuando Juan habla en este capítulo 3 de que somos hijos de Dios, y dice, miren el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice, y así somos, lo somos hijos de Dios. Hay una reafirmación, una confirmación muy positiva y muy buena para nosotros. Ahora, somos hijos de Dios y esto significa muchísimo para nosotros. Debe ser así. Es un grandísimo privilegio y una gran responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Pero hermanos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto significa que seremos mucho más de lo que usted y yo hoy podemos entender hoy. Mucho más. Nos espera una experiencia, una realidad que no cabe en nuestra cabeza todavía, pero que está por llegar, está en el futuro. Es una expectativa de gloria que los hijos de Dios esperamos. Así es que, hermanos, aún no se ha manifestado. Sin embargo, y usted sabe bien, mi querido hermano, que estamos en un mundo difícil y como creyentes en Cristo vivimos aquí junto con los demás, no somos de este mundo y nos afectan los problemas de este mundo y las situaciones, las tentaciones, hay debilidad humanamente hablando, ¿verdad? Todo esto, y estamos en este mundo. El creyente no está exento de situaciones difíciles, de enfermedades, de dolor, no. Pero somos hijos de Dios. Pensemos un momento, para poner un ejemplo, en lo que pasa en Ucrania. Allá hay creyentes, hay hermanos allá, y están siendo afectados, y han sido afectados por esta guerra que muchas veces uno no entiende. Ahora, esos hermanos están sufriendo, les ha tocado a ellos, Dios lo ha permitido, pero lo cierto es que leyendo, mirando, escuchando algunos videos, nos damos cuenta que los creyentes allá están fortalecidos en el Señor y están confiando no en las gestiones de la ONU o de las grandes naciones, no,
están confiando en el Señor, que es lo correcto. Un pastor escribió, y estaba leyéndolo en estos días, pidiendo a los hermanos, a los creyentes, la oración. Y él dice lo siguiente: continúen orando. Esta es nuestra arma en tiempo de guerra, la oración. Y como hijos de Dios tenemos ese recurso y oramos por nosotros mismos, por nuestras familias, y oramos por la iglesia, y oramos por la paz del mundo, por los que están en eminencia, como nos enseña la palabra de Dios, que debemos orar por todos los hombres, como hijos de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es necesario que oremos. Pero como hijos de Dios no estamos exentos de problemas, de situaciones, de tristezas. Y también de alegrías y de gozo. Ahora, además de orar y de reconocer que ya somos hijos de Dios, hermanos, es muy importante que los creyentes, nosotros los que creemos en Cristo, estemos también esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. ¿Sabe por qué? Porque unida a la manifestación del Señor en gloria, nosotros seremos glorificados con Él, hermano. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En Colosenses se habla de esta esperanza y dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dígame, insistimos en que en el mundo hay muchas situaciones difíciles. ¿Y sabe lo que pasa? Los expertos del mundo, los conocedores de la situación mundial, los maestros de la economía y de la sociología y esa cosa, miran al mundo y lo miran con preocupación. Hay mucho pesimismo en este mundo. Ya pasamos, o estamos pasando todavía, el COVID-19, con todo lo que ustedes saben que sucedió. Tenemos la viruela del mono por ahí. Se habla de otros problemas y esto es una realidad, lo que está pasando con el medio ambiente en el mundo. Si usted ha leído, en Europa se están quemando, está ardiendo Europa. En Estados Unidos en gran parte se están ahogando, está inundado y cosas así. Por la misericordia de Dios este país es bendecido todavía por su misericordia. Y hay que dar gracias por esto. Pero hermanos, lo que se prevé son situaciones climáticas terribles. Pero el creyente no confía en la sabiduría humana, ni en el poder del mundo, ni en lo que puede hacer la gente, sino en que todo está bajo control de nuestro Dios. Así es que esa es nuestra confianza. Así es que, hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. Hace unos días que estábamos en el memorial de hermana Ana Iris, hermana de Dani. Dani se sienta siempre allí, no estaba esta noche allí, por eso señalé para allá. Pero ahí el hermano Israel, que fue el predicador, dijo una cosa muy cierta para él y que tiene que ser cierta para nosotros también. Dijo Israel que la palabra esperanza es su palabra preferida. Sí. Y él explicaba las razones. Esperanza debe ser una palabra preferida por todos nosotros los creyentes, siempre. Yo miraba el concepto en una definición y dice, entre otras cosas, que la esperanza es un estado de ánimo en el cual se cree que lo que esperamos se va a conseguir, se va a alcanzar, que será posible. Y la gente vive muchas veces aferrado a eso que espera.
decía Israel, un empleo, un viaje, una visa americana, cosas así. Pero en la Biblia, mis hermanos queridos, la esperanza de la que habla la Biblia, en el sentido bíblico, esperanza está ligada a la confianza en la promesa de Dios. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Es cuando creemos que Dios llevará a cabo lo que ha prometido, lo que ha dicho. Eso es esperanza. Y esto no depende de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad. No depende de las circunstancias, sino de la persona y el poder y la voluntad de nuestro Dios. Eso es esperanza verdadera. Tenemos un ejemplo, buen ejemplo, en la Biblia, la palabra de Dios. Conocemos, hemos leído, hemos estudiado de Abraham, que es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Así es. Ahora, Abraham fue llamado de uno de los caldeos. Dios lo sacó para llevarlo a la tierra prometida. Le prometió. Y le prometió una familia grande y bendiciones. Vamos a leer en la carta a los Romanos algunos versículos. Acompáñenme por favor a Romanos, al capítulo 4 de esta carta. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de Abraham y de su fe. Y dice lo siguiente, verso 18, Romanos 4, verso 18. Él, Abraham, ¿no?, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era Dios también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué buen ejemplo tenemos en Abraham. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos dice esta porción acerca de Abraham? Bueno, nos está diciendo que aunque Abraham no tenía humanamente ninguna posibilidad de que se cumpliera lo que él esperaba, humanamente no tenía posibilidad. Ni su esposa ni él tenían condiciones, humanamente hablando, que garantizaran que eso se cumpliera. Pero él confió en Dios. Contra toda esperanza. La esperanza, la fe, le hizo creer en el Señor. Él no perdió su confianza en Dios. Y Dios, que siempre cumple, hizo la obra a su tiempo. Hermanos, la esperanza, según lo que dice la Biblia, está unida a la fe. ¿Usted recuerda? Fe, esperanza y amor y caridad. Están unidas. Entonces, no podemos hablar de esperanza si no tenemos fe en Dios. Y esa esperanza solamente la tenemos los creyentes. Nosotros, los que creen en Jesucristo, los que lo han conocido a Él como Salvador. Hermanos, fuera de Jesucristo no hay esperanza. Dice Efesios que usted y yo anduvimos en otro tiempo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos esperanza porque Cristo nos alcanzó. Cristo nos trajo al Padre. Así es que la esperanza del creyente es una esperanza de gloria
que como dije, está unida a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, voy a señalar algo aquí. Debemos saber, tener presente siempre, que el deseo del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es que nosotros participemos de su gloria, que nosotros seamos glorificados con Él. Él quiere esto. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, a esa conocida oración sacerdotal que usted conoce posiblemente muy bien, y vamos a leer lo que dice allí, Juan capítulo 17, verso 24, dice de la siguiente manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús quiere que estemos con Él allá y veamos su gloria. Ahora dice Juan también, en su primera carta, que le veremos tal como Él es. Y para verlo de esa manera, significa también que nosotros vamos a ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Transformados. El Señor Jesucristo prometió en San Juan 14 a los discípulos, diciéndoles que iba a preparar lugar para nosotros, para ellos, le dijo, ¿no? Y que cuando estuviera listo todo, los tomaría para que ellos estuvieran con Él en aquel lugar. Entonces, hermanos, lo que nos espera a nosotros es grande, es hermoso, es glorioso. Esto debe entusiasmarnos, debe motivarnos, debe ayudarnos en la vida cristiana. El Señor Jesucristo va a transformarnos, va a transformar nuestros cuerpos a la semejanza de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, por favor, vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versos 20 y 21. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga, el Señor va a transformar nuestros cuerpos débiles, sujetos al pecado, y lo va a hacer de acuerdo al cuerpo de la gloria suya. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de humillación, que el Señor va a transformar el cuerpo de la humillación, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, usted y yo, como todo ser humano, tenemos un cuerpo que ha sido afectado por el pecado. Y podríamos decir muchísimas cosas, pero vamos a mencionar algunas cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, cuando Adán pecó, la sentencia fue que debía trabajar y con el sudor de su frente, ¿verdad? Iba a cosechar lo que trabajara, lo que sembrara. O sea, iba una dificultad ya aparecía por aquí. Y Adán se iba a cansar, como nos cansamos también todos los seres humanos,
A Eva se le dijo que iba a tener dolores. Ustedes saben que nos enfermamos, sufrimos muchas veces. Hemos estado mirando a veces personas sufriendo en condiciones tristes. Y ese cuerpo es un cuerpo de humillación. Yo recuerdo, y esto es algo muy personal que les voy a contar, mi papá era más alto que yo, tenía un cuerpo más definido que yo, más fuerte, porque era un obrero. Y el viejo, cuando se enfermó, gracias a Dios que creyó en Cristo antes de morir, un tiempo antes de morir, pero yo lo recuerdo en un momento enfermo, tratando de levantarse. Él que era un hombre fuerte de trabajo, y no poder hacerlo, y dejarse caer con una expresión de impotencia. Así mismo. Y eso pasa muchas veces. Con los años vamos perdiendo la capacidad. Yo escuchaba el domingo, allá estaba predicando en el barrio Luperón, y escuchaba a un hermano que hablaba de su situación. Él decía, entre otras cosas, yo antes caminaba muchísimo y hacía cosas así, pero ya yo no puedo. Hermano, este es un cuerpo de humillación. Y usted es joven ahora, gloria a Dios, los que somos más mayorcitos pasamos por ahí, pero llegan los años en los cuales no tenemos contentamiento. Dice la Biblia que es así, que el ser humano llega a un tiempo cuando no haya contentamiento en esos años. Ahora, en Cristo tenemos esperanza, hermanos, de que vamos a ser transformados. Nosotros esperamos ser transformados a la semejanza del cuerpo de gloria de nuestro Señor. Tendremos un cuerpo sin pecado, sin enfermedad, sin dolor. Hay que leer lo que dice la palabra de Dios, que el mismo Dios enjugará nuestras lágrimas, que ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis. Ahora, esa es una realidad futura, y los creyentes miramos hacia el futuro confiando en que Dios va a cumplir su palabra. Él no falla, Él no puede fallar. Y a nosotros nos corresponde creer en Él. Ahora, ese día viene, ese momento viene, y entonces usted y yo seremos transformados y seremos como nuestro Señor. No seremos dioses, no, eso no. Pero nuestro cuerpo, todo nuestro ser será transformado para ser semejante al cuerpo del Señor. Los hijos se parecen a los padres. Tenemos un hermano mayor, que es Jesucristo, somos de la familia de Dios y nos vamos a parecer a Él en ese momento. A veces uno ve un hijo, o muchas veces uno ve un hijo y dice, oh, pero se parece mucho a su papá, o esa niña parece a su mamá. Hay rasgos físicos, a veces hasta hablando, ¿no? Cosas que hacen, como actúan. ¡Wow! Se parece mucho. Bueno, pues nosotros vamos a ser como Cristo, en ese sentido. Ya perfeccionados, ya libres del pecado, seremos como nuestro Señor. Ahora, si esto es así, hermanos, si esto es así, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Si usted y yo creemos esto, si tenemos esa esperanza, ¿qué hacemos con ella? Porque a veces sucede que leemos en la Biblia y aprendemos verdades. Y yo estoy convencido que lo importante no es sencillamente conocer la verdad, sino cómo aplico esa verdad en mi vida. Cómo esa verdad afecta mi andar, mi caminar. Juan, que es un maestro, dice en el versículo 3 de su carta, la que estamos considerando, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Esa expectativa de gloria, hermanos, tiene que afectarnos a nosotros. No podemos vivir como las demás personas. El creyente que cree esto vive de una manera que se nota que tiene esperanza en Cristo. Si realmente tenemos esa esperanza gloriosa, vamos a estar dispuestos a que nuestras vidas presentes sean cada día más agradables al Señor. Mire cómo dice aquí que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. No significa que usted y yo vamos a ser más buenos, más perfectos, más santos por nuestro esfuerzo, no. Lo que está señalando es nuestra disposición a someternos a Dios para que Él nos transforme día a día, para que el Espíritu Santo nos haga a la imagen de Cristo, para que su palabra resulte agradable a nuestro paladar, para digerirla, para practicarla, para ser más obedientes a Dios. Esto nos impulsa a nosotros a esto, debe impulsarnos a nosotros a estar más cerca del Señor. 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, veamos lo que dice allí. 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la actitud que nos corresponde a nosotros. Glorificar a Dios en cuerpo, en espíritu. Nuestra alma, nuestra vida debe dedicarse a glorificar al Señor. Hermanos, miren, escuchen, estamos aquí en este mundo por un breve tiempo. Nuestro paso por esta tierra termina en poco tiempo. Y como le decimos a los que no son creyentes, que se arrepientan porque no hay seguridad de que mañana estaremos aquí, usted y yo debemos estar conscientes de que posiblemente en poco tiempo no estemos presentes aquí. ¿Y qué del servicio al Señor? ¿Qué del amor con los hermanos? ¿Qué de lo que hacemos con las oportunidades que Dios nos da? Porque estamos esperando la manifestación gloriosa del Señor para ser manifestado también con Él en gloria. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Porque esta esperanza debe movernos a nosotros a prepararnos para su venida y para ese momento cuando estaremos con Él y cuando Él nos pregunte qué hemos hecho nosotros con los dones y con las oportunidades que nos ha dado. Yo cerré esta ocasión anterior, del estudio anterior, contándoles una ilustración que encontré citada por el hermano Vernon J. McGee y a través de la Biblia que muchos conocen. Y es el caso o la ocasión cuando Miguel Ángel, aquel gran genio de la pintura, de la escultura, llegó a su estudio con un gran trozo de mármol, la gran roca de mármol. Y aquel hombre comenzó a caminar alrededor de aquel trozo de mármol y decía: esto es hermoso, esto es bello. Y hablaba de esa manera. Recuerden que yo le decía que allí estaba su ayudante, que trabajaba con él, y decía: pero yo no veo nada de esto. ¿Qué es lo que veo? Ahí hay una gran roca, pero yo no veo nada de esto. Y lo decía así. Y entonces Miguel Ángel le contestó: olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David.
entonces aquel ayudante dijo, no, bueno, usted ve eso, pero yo realmente no veo nada en absoluto de lo que usted está diciendo, solamente la roca ahí. Entonces aquel hombre se puso a trabajar, y los que conocen, los que han escuchado, los que han leído, los que hemos escuchado algo, hizo esta gran escultura, una de las más famosas esculturas de toda la historia en el mundo, el David de Miguel Ángel. Está en Italia, por allá, Florencia, pero es una obra hermosa, considerada por lo que saben de estas cosas. Hermanos, usted y yo, viles pecadores, gente mala, rebelde, difícil, hemos sido salvados por Cristo con un propósito hermoso. Y el Señor nos ha hecho hijos de Dios. Y lo somos. Ya somos hijos de Dios. Y podemos glorificar a nuestro Padre Celestial por esta gran verdad. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Porque falta mucho más. Y miramos en nuestras vidas a veces y nos sentimos a veces inconformes por lo que miramos, por lo que vemos. Quizás los resultados que miramos no son los que esperamos. Pero si entregamos nuestra vida al Señor, en la mano del Señor, Él es quien hace la obra. Él es quien le da belleza. Y aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ese día, el Señor nos va a presentar ante el Padre. Nos mostrará frente a las huestes de ángeles. Y seguramente que será una obra hermosa, incomparable. Y ahí podremos nosotros entender, allí podemos entender entonces lo grande que ha sido el amor de Dios para con nosotros, mostrado a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo los animo a ustedes, y me animo yo mismo, a considerar esta gran verdad. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y como decimos, en un momento puede ocurrir lo que esperamos, que llegue nuestro Señor Jesucristo, que vuelva, que nos arrebate, y entonces seremos transformados. Junto con aquellos que murieron, que no están presentes ahora, seremos transformados y nos juntaremos con esos que se han ido antes que nosotros para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mientras tanto, motivémonos, movámonos, animémonos a servirle al Señor, a gozarnos en Él y a colaborar con los hermanos en su obra. Que el Señor nos bendiga ricamente. Padre nuestro, muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por esta noche en que nos ha permitido meditar en tu palabra, pensar en tu amor grandioso para nosotros, en lo que esto significa y en la promesa de que tú nos transformarás para ser como tu Hijo cuando Él se manifieste en gloria. Danos gozo, permítenos, Señor, motivarnos para servirte mejor, para que tu amor también abunde en nosotros y alcance a los que nos rodean. Bendícenos como iglesia y como hermanos en particular, que tú te goces en nosotros y que nuestras vidas sirva para glorificar tu nombre siempre. Lo pedimos, te damos las gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.